En tu edición conversábamos sobre qué ha sido lo más engorroso que hayas pasado en bienes raíces. Yo lo sé, pero ellos no. Déjame primero darte gracias por hacerme esa pregunta, más no la pregunta sobre la propuesta indecente. Para entrar un poco en materia, fue una venta de una propiedad en San Borondón, X kilómetros, la cual estaba con un crédito hipotecario a un activo con una institución pública. No estaba con gravamen. Entonces, básicamente, los interesados, los compradores en este caso, dieron un valor de entrada que equivalía al mismo valor, hasta inclusive el valor de entrada fue un poco más de lo que aún se debía con el crédito en esta institución pública. Permíteme explicar un poco. Cuando hablamos de propiedades ya construidas, eso en nuestro lenguaje de día a día se llama corretaje. Cuando tú compras un inmueble ya terminado, sea usado, sea nuevo, este inmueble tú debes tener un gancho de entrada. Pasado de los $130,000, tú debes tener más del 10%. En este caso, era una propiedad de $200,000 promedio. Tú tenías que tener mínimo el 30%. Pasamos ese 30% en esta transacción en una promesa de compra-venta. Correcto. Ahí hubieron varios errores que... no sé si hubieron. Dijiste hubiera. No se dice, digo. No sé si hubiera. Ok. Existieron varios errores por parte de los vendedores en ese momento, los dueños de ese momento, actuales propietarios aún, porque no se firmaban las escrituras finales, solo promesa de compraventa, en los cuales no cubrieron el crédito hipotecario que ellos tenían activos, sino que esa plata la hicieron humo. Ese valor de entrada la hicieron humo. Entonces, el momento llegó cuando se tenía que solicitar un crédito hipotecario por parte del comprador. Se lo solicitó con una institución privada, financiera privada, en el cual se hicieron los análisis, aprobaron como tal y emitieron una carta de garantía en los cuales ellos aseguraban que iban a dar el crédito hipotecario una vez firmadas las escrituras finales. Ya, aquí solo acoto en algo rapidísimo. Acoto en que no es normal, pero tampoco es malo hacer lo que hicieron. Que el valor de entrada se fue, por decirlo así, a otros gastos y no se fue a cubrir el valor de hipoteca porque tampoco la iba a cubrir. Entonces no íbamos a liberar una hipoteca con el valor de entrada para empezar el trámite. Entonces es normal hacerlo. A ver, no es que sea habitual, pero tampoco es malo. Correcto. O sea, no era obligación por parte de los vendedores cubrir el crédito hipotecario con la plata de la entrada. Y ellos aceptaron los tiempos, los propietarios en ese momento aceptaron los tiempos dentro del contrato. Perfecto. Al momento en que, en teoría, ya todo había avanzado demasiado e inclusive la notaría había elaborado la minuta en base al el documento presentado en ese entonces por la institución pública que tenía como tal el crédito hipotecario activo y estaba todo pactado en tema de documentos. Sin embargo, al momento en recolectar las firmas por parte de las dos instituciones financieras, existió una traba demasiado fuerte porque, claro, la institución que iba a prestar el dinero decía: mi carta de garantía es mi carta de compromiso, la cual me estoy comprometiendo a que sí te voy a entregar el saldo restante. Sin embargo, en este caso, la institución pública ponía una traba en la cual decían: no podemos firmar hasta que no nos pagues el saldo restante del crédito hipotecario que actualmente estaba en ese momento. ¿Algo que explicar? No, más bien, ¿te saltaste o todavía no llegamos a la parte donde saltó la primera alarma? ¿Cuál fue la primera alarma? La que tenían una hipoteca. Ok. No sé si te olvidaste. Una de las trabas adicionales fue básicamente que en este caso los vendedores tenían dos créditos hipotecarios activos. Uno adicional. Uno adicional al que estaban solicitando. Uno adicional. Pero eso fue antes. Correcto. Acuérdate, ya. En este caso, tanto la parte compradora y tanto la parte vendedora tenían créditos hipotecarios activos. Exacto. Es verdad. Entonces, este es un caso peculiar, que ahí sí fue interesante cómo es el tema. ¿Por qué? Porque la entidad pública, ya todo el mundo se le dio el nombre, ¿no? Pero la entidad pública, el propietario en ese momento tenía dos créditos. El crédito de su casa vacacional en el banco público y
Y tenían su propiedad de residencia primaria, la tenían también con el mismo banco. Entonces, el banco en algún momento de la vida se confundió, ya vamos para allá, pero saltó una alarma. Saltó que el cliente comprador en ese momento le llaman de la entidad financiera privada y nos dicen, oye, tu cliente, tal persona, tiene un crédito con hipoteca que recién fue solicitado. No fue recién solicitado, fue solicitado 3 meses anterior, pero recién saltó o recién actualizaron en el buró, en el sistema financiero, y salió esa alarma. Pero Gastón es el que va a explicar esa parte. Bueno, realmente fue un verdadero dolor de cabeza porque tuvo que haber un replanteamiento, una nueva negociación porque eran dos instituciones financieras diferentes. Ambas privadas, pero eran totalmente diferentes. La que había dado el crédito en su momento para los compradores y la nueva institución financiera que iba a dar este nuevo crédito hipotecario. Entonces, al momento que salta, tuvo que haber una nueva negociación con la nueva institución financiera que iba a dar el crédito hipotecario para esta compra en la casa de San Borondón. Ahora, cuando salta esto, existió un fuerte golpe. ¿Por qué? Porque había que actualizar nuevamente la carta de garantía, ya que todo esto retrasó a que la carta de garantía esté cumpliendo su fecha de vigencia. Acordémonos que el comprador paga por ciertas cantidades de meses que tenga la vigencia de la carta de garantía. Entonces estábamos entre la espada y la pared en que ya los vendedores querían su plata, ya los compradores querían su casa, pero la parte legal no lo permitía. O si no era un documento, era otro. Y así, te ibas tapando huecos entre documentos. Y aquí viene una parte importante. ¿Por qué? Porque nosotros, como asesores inmobiliarios, también la experiencia que tenemos, nos permitió aperturar al momento de la negociación. Nosotros, cuando ponen el condicionamiento de arras, al momento de tener una propiedad para la compra o para la venta, nosotros lo que hacemos es preguntarle al futuro vendedor es, oye, ¿cuáles son tus condiciones para venta? Ellos algunas veces dicen, ¿sabes qué? Si se retira un 10% o el total, dependiendo. Entonces, pero nosotros ya en temas de tiempos o en temas de términos, nosotros no planteamos nada absolutamente porque es una negociación que permitimos cierta autonomía. Entonces, cuando ellos sugirieron en algún inicio 70 días, nosotros dijimos, ¿sabes qué? Vámonos por 4 meses más 2 meses de gracia. Por si el banco pone una traba. Entonces, al principio, no, ¿sabes qué? Pongamos 3 y 2. Insistimos y pusimos 4 y 2 y gracias a Dios eso no fue un impedimento. ¿Por qué? Porque se hubiese armado un problema con todo lo que estamos contando. Y ya van a ver qué pasa después. Ahora, ¿qué tuvimos que hacer en esta nueva negociación con la nueva institución financiera que iba a dar la plata? Se tuvo que crear y generar un nuevo crédito que, bueno, le llaman el crédito puente, ¿ok? Con esa plata cubrir el crédito hipotecario que estaba activo y una vez que queda en cero el crédito hipotecario, todos contentos estábamos esperando que ya una tasa de consumo finalmente iba a dar frutos este crédito puente con una tasa de consumo exactamente. Salta la novedad de que la empresa por la cual trabajaba el vendedor no estaba al día con la hipoteca de la casa vacacional. 1 y 2 no estaba al día con... No estaba actualizado la de la residencia. Adicional. No estaba al día con el tema de lo que se le paga al IES, en este caso, con el tema del patronato. El patronato. No estaba al día con el tema del patronato y eso reflejaba de todas maneras un impedimento. O sea, no estaban al día tampoco con la casa de la vacacional. No estaban al día con el tema patronal. Y no estaba actualizado la última cuota cuando se empezó el proceso. Correcto. Entonces, una vez que, digamos, surgió todo ese problema, ahora sí fue como, ¿sabes qué, vendedor? ¿Sabes qué, comprador? Reunámonos, lleguemos a un acuerdo. La plata de todas maneras se va a cubrir. Entonces, vamos que necesitamos ya avanzar con esto. Y aquí viene algo importante también. Aquí, si no han jugado y nosotros no vamos a jugar, ¿por qué? Porque aquí salen algunas cosas, pero han hecho el escucho y no despido.
así hubiese pasado con nosotros, con los propietarios. ¿Por qué? Porque hubo un momento de tensión donde teníamos la única opción de no comunicar nada porque teníamos que salvar dentro de los tiempos algunas condiciones. Y bien o mal, Se nos logró. benefició completamente que esté atrasado. A la larga, ese dolor de cabeza se convirtió en un alivio. Sí, sin embargo, claro, nosotros tenemos que estar al pie del cañón de toda la jugada, pues, ¿no? Y bueno, entonces en este caso, ya una vez que se logró cancelar los valores, pagar los valores pendientes que actualmente se salían en ese momento en el sistema del BI, que salían en ese momento en el sistema de la institución pública, eh, una vez pagado eso, pues se dio ya como escrituras finales de la compraventa como tal. Se firmó, se pudo inscribir, que eso fue otro problema. Hay ciertas instituciones financieras que te dicen, una vez que esté inscrito en el registrador de la propiedad, las escrituras de compra-venta, recién ahí tú me traes esa inscripción, me traes ese documento, ya a ver lo que está inscrito y ahí te doy el valor. Esto es un dolor de cabeza. O sea, fue realmente un dolor de cabeza y se dio como tal la operación, se le pagó al vendedor, tuvieron la confianza de tantos meses de venir trabajando juntos todo este trámite, se dio ya finalmente el pago y la entrega de las llaves de la propiedad. Y pasa algo antes de la entrega, bueno, antes del pago, que la propiedad ya no estaba al nombre del vendedor o del propietario en ese momento. Estaba al nombre del comprador y el comprador no había liberado los fondos porque obviamente el banco, en este caso una cooperativa de la que hemos estado hablando, no había entregado el dinero porque tuvo unas condiciones dentro de ellos de un formato y ese formato fue a todo el banco se les saltó en ese momento, se les pasó que tenían que haberlo hecho en ese formato y gracias a nuestra notaría de confianza con la que tenemos una alianza, trabajamos casi que todos nuestros contratos que nos permiten los clientes, eh, tuvimos esa ventaja de tener al cliente comprador, oye, tenés que cumplir el contrato igual. ¿Por qué? Porque si hubiese sido una persona que actuaba de mala fe, se podía armar un problema que se generaba tanto para el comprador y para nosotros la inmobiliaria. Entonces, se pudo acoplar rápidamente ese formato y se pudo validar de nuevo en el registro de la propiedad y el registro de y la cooperativa, al tener el formato, ya tener la propiedad a nombre del cliente a favor de ellos por un tema de valores, se pudo entregar la propiedad después de 6 7 8 meses. Sí, más o menos fueron 6 meses, es 6 correcto. 8 meses. Y de verdad que esta experiencia para mí fue muy grata porque hubo una persona que estaba un trainee dentro del equipo, que es Sebastián, y Sebastián, claro, tuvo unas vacaciones durante ese trayecto, pero se pudo aprender bastante. Pero ¿qué hubiese pasado donde el trainee hubiese manejado la negociación sola? Probablemente se hubiese armado un problema demasiado grande donde por más alianzas que tengas como inmobiliaria, se puede generar una tensión horrible. Entonces, si vas a tener una inmobiliaria, no solamente te enfoques en tener una pauta publicitaria, si tienes una inmobiliaria, no solo te enfoques en captar propiedades, enfócate también en generar alianzas que te ayuden a, a tener todas estas situaciones bajo control. Notaría, abogado, si es un estudio jurídico mucho mejor, las alianzas con las entidades financieras, porque tienes la libertad. No es lo mismo llamar a tu asesor de crédito de confianza y decirle, oye, está pasando esto, ayúdame, a tener un asesor de crédito del momento, porque en ese momento fuiste a tocar la puerta del banco, no hay la confianza. Entonces genera confianza, genera alianzas. Y bueno, hasta ahora no creo que no hemos tenido más No, oportunidades de estas. no, realmente como toda gestión hay dolores de cabeza, así también tenemos la parte bonita, la parte que es mucho más rápida, el lado opuesto, que es mostrar una casa un día sábado y el siguiente viernes ya estar firmando compra-venta en una notaría. Que también lo Entonces, tenemos. que ahí tenemos esos casos y recientemente sucedió. Entonces, hay trámites que son mucho más rápidos, compradores y vendedores que también son mucho más rápidos en sus gestiones y también en analizar las cosas. Acuérdate que tuvimos muchas reuniones
para poder transmitir las cosas de la manera correcta, que no se malinterprete nada, que no se malentienda nada. Porque si desde ya el trámite era difícil, teníamos que tratar de utilizar todas nuestras herramientas, la mejor comunicación posible para no volverlo más difícil por un malentendido. Claro, por un teléfono roto. Oye, conversar en la comunidad de Busca Casa, donde estamos ubicados, en este departamento para rentabilidad es espectacular. Nos encontramos en la torre número 4 de Bellini, en Puerto Santana, en un departamento de 2 dormitorios con un área de 75 metros cuadrados a un precio de $120,000, que realmente es de oportunidad. Si bien es cierto, existen muchos factores positivos dentro del sector que Milenko justamente les va a explicar. Si quieren hacer una transacción rápida, este es un departamento de oportunidad que está ubicado en una gran zona, el Puerto Santana. Está amoblado, equipado, vas a tener una belleza de obras aquí al lado, si buscas rentabilidad rápida, esta es una gran opción.